Como podréis imaginar, estamos todos muy contentos después de la victoria del sábado y la verdad que una alegría inmensa a todo el equipo, el ambiente que hay, entrenando, muy contentos. Falta el pasito, ¿no? ¿Lo viste cerca? Sí, bueno, está muy claro, ¿no? que va a ser, yo creo que cuestión de días, a ver cuándo se puede dar todo para que esto salga bien, y vamos con mucha ilusión y muchas ganas de que llegue el partido del sábado para poder ganarlo. ¿Hacéis cuentas? ¿Lo tenéis claro? Todo pasa por ganar vosotros y luego esperar, ¿no? Sí, está claro, al final, como te digo, esperar a que llegue el sábado, nosotros hacer nuestro trabajo, quitar la última hoja al calendario, como comenta el míster, y nada, y esperar a ver qué pasa con los demás equipos. Oye, en Alcorcón no se juega prácticamente nada, está en la zona media. ¿Cómo piensas que puede salir? Bueno, al final es un equipo que en su campo es muy fuerte, es muy difícil de batir y va a ser un partido complicado, ¿no? Nosotros es verdad que venimos en muy buena dinámica y eso creo que corre a nuestro favor, así que vamos a intentar sacarlo por todos los medios. No es un campo que históricamente se os dé bien, ¿no? Aunque, claro, si recordamos el último ascenso, ahí ganasteis de aquella forma, pero ganasteis, ¿no? Sí, lo que dices tú, al final es un campo pequeño en el que el Alcorcón sabe muy bien a lo que juega y siempre pone las cosas muy difíciles a sus rivales y ya te digo que va a ser difícil de ganar, pero bueno, nosotros estamos ya preparando desde hoy el partido para el fin de semana y estamos convencidos de que lo podemos sacar. Oye, viéndolo tan cerca, ¿cómo se vive eso ahí dentro del vestuario? ¿Cómo lo estáis gestionando? ¿Cómo lo lleváis? Bueno, yo creo que normalizándolo, ¿no? Al final, con la tranquilidad del día a día, sabiendo que lo tenemos cerca, pero que aún no lo hemos conseguido. Entonces, creo que nos lo tenemos que tomar con mucha calma y ver qué pasa en los días, trabajarlo bien, que es muy importante, y yo creo que tarde o temprano va a caer. ¿Ya habéis visto una situación similar alguna vez? La verdad que no. Yo creo que el año que estamos viviendo va a ser muy difícil de volverlo a tener y tal, sí que tenemos que disfrutarlo al máximo el día a día porque esto la verdad que es un lujo. Y esa sensación de igual subir en día de no partido, ¿no? Que no se había vivido, ¿cómo vais a estar pendientes o va a ser un poco... A ver, extraño, ¿no? inevitablemente la realidad es que puede pasar también. Si ocurre al final los enfrentamientos como se puedan dar, si ganamos pues puede ocurrir. Para mí personalmente sería más triste que fuera así, ¿no? Que no aquí en casa, por ejemplo, con nuestra afición. Pero bueno, no depende de nosotros, así que nosotros tenemos que hacer lo que nos toca, que es ganar el sábado y luego esperar. Hombre, en alguna medida sí también depende de vosotros. Lo podéis dejar aplazado, ¿no? No, no estamos para permitirnos esos lujos. ¿Sois conscientes de que a Alcorcón va a ir muchísima gente de vosotros? Sí, ya me imagino. Al final la afición está demostrando día a día, desplazamiento a desplazamiento, que llenan el campo y la verdad que para nosotros es un orgullo, una alegría porque sentimos su aliento desde la grada todos los findes y la verdad que estamos muy contentos. Como deportista, ¿qué está suponiendo toda esta temporada? A ti te ha tocado vivir momentos buenos, momentos bastante amargos ahí en el césped. Para vosotros, ¿qué significa todo esto? ¿Qué está suponiendo desde el punto de vista futbolístico? Bueno, yo creo que es un máster, ¿no? Al final, el pasar por todas estas situaciones te hace madurar, sobre todo como persona, mucho y creo que eso es muy importante porque en todos los momentos de nuestra carrera vamos a pasar por momentos malos, momentos buenos. Este año a mí personalmente me ha tocado vivir las dos facetas y aprendes también a convivir, a hacer frente a este tipo de situaciones que son complicadas. Pero como te digo, al final el equipo es una piña y estamos todos muy unidos, juegue el que juegue y eso se demuestra yo creo que día a día y sobre todo en el campo. ¿Tú crees que has dado un paso adelante como jugador de fútbol? Sí, hombre, por supuesto. Después ya de 5 años en el primer equipo, como te he dicho, he pasado por muchas etapas, mejores, peores, pero bueno, creo que el salto ahora cualitativo que he dado es importante para mí y bueno, con el mucho margen de mejora aún que tengo. Este es un equipo más maduro que el que subió hace 3 años de cara a dar el salto a primera división. Sí, no hay ninguna duda, no hay color. Yo creo que al final el equipo del último ascenso éramos gente muy joven, 4, 6, 7 chavales que habíamos subido del filial, con los 4 o 5 veteranos que ya estaban en el primer equipo. Creo que este año esa gente joven, como que comentaba antes, ya es más madura, más las nuevas incorporaciones que hemos tenido, creo que vamos, que no hay color, que el equipo es mucho más competitivo, más maduro. Yo creo que se ve también reflejado en el juego, en el campo y la verdad que
tenemos buenas mimbres para el año que viene, yo creo. ¿La experiencia puede valeros, como dices, para el año que viene? Sí, yo creo que sí. Evidentemente este año yo creo que estamos demostrando, ¿no?, que el equipo compite muy bien en todas las facetas del juego y eso yo creo que es la madurez de los jugadores, ¿no? Toda la madurez que nos ha inculcado el míster con los conceptos y creo que se está demostrando en el día a día y bueno, habrá que ver el año que viene qué pasa, pero yo creo que la cosa pinta bien. El aficionado está pensando precisamente el año que viene, no sé si ves fútbol de primera división, es que hay mucho salto entre el fútbol que se practica en segunda y el que se ve en primera división. Sí, evidentemente el salto yo creo que es considerable, de hecho se está viendo que ahora mismo los 3 que están en puestos de descenso en primera casualmente son los 3 que ascendieron el año pasado y al final pues eso dice mucho, ¿no? También el salto yo creo que es muy importante, al final están los mejores jugadores del mundo aquí en la Liga Santander y tenemos que ser conscientes de que va a ser muy complicado, pero vamos, la ambición es máxima.